Muy buenas a todos. En este nuevo video les voy a hablar sobre los procesamientos de datos, bases de datos, archivos y unidades de almacenamiento. Mi nombre es Brian Germán, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, y esta materia es Algoritmos Computacionales. Como contenido en este video tendremos procesamientos de datos y dentro de los procesamientos de datos, ciclos de procesamientos de datos básicos y ampliados, base de datos, conceptos, registro y campo, archivos, nombres de archivos, tipos de archivos y modo de acceso a los archivos. Y como último tema tendremos las unidades de almacenamiento, bit, byte, carácter, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Como primer tema tenemos los procesamientos de datos. Pero antes de entrar con los procesamientos de datos, tenemos que saber qué es un dato. Un dato es la representación simbólica de un atributo o característica de un objeto, que se puede representar de forma numérica, alfabética, mediante símbolos o dibujos. El procesamiento de datos es el método que se basa en la recolección de datos que son ordenados y evaluados para conseguir información interesante que finalmente serán analizados. Tenemos los ciclos de procesamientos de datos básicos y ampliados. Antes de ir con los ciclos de procesamientos de datos básicos, les voy a dar la definición de este método. Y es que este es un procedimiento que permite obtener una información. Estos métodos pueden ser distinguidos entre manuales, electromecánicos y electrónicos. Dentro de los ciclos básicos tenemos ahora sí lo que vemos en la imagen, que es la entrada, que este se encarga del ingreso de los datos necesarios para resolver un problema. Segundo, tenemos el proceso, que se encarga de la ejecución del programa que resolverá el problema. Y por último, tenemos la salida, que es el resultado de la ejecución del programa. Dentro de los ciclos de procesamientos ampliados tenemos el origen, que consiste en recolectar los datos iniciales. Tenemos la entrada, donde los datos iniciales se clasifican en forma conveniente para su procesamiento. Tenemos su procesamiento, que este lo que hace es que durante el proceso se ejecutan las operaciones necesarias para convertir los datos en información significativa. Tenemos su salida, que recopila todos los resultados obtenidos durante el proceso. También tenemos la distribución, donde los registros de los datos de salida se denominan documentos de informe o reporte. Y por último, tenemos el almacenamiento, donde los resultados del proceso se almacenan para utilizarlos como datos de entrada. Entramos al segundo tema titulado Base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Para que no te pierdas y estés al tanto de la definición, base de datos lo podemos definir básicamente como almacenar un conjunto de informaciones, o sea, muchas informaciones consultándolo de forma sistemática. Como conceptos de bases de datos tenemos las tablas de datos, que es un objeto que se utiliza para almacenar datos. Segundo, tenemos las consultas, que es un objeto que proporciona una visión personal de los datos almacenados en las tablas ya creadas. Tenemos formularios, que es el objeto diseñado para la introducción, visualización y modificación de las tablas. Tenemos los informes, donde se diseña el formato, se calcula, se imprime y se resume los datos seleccionados de una tabla. Tenemos macros, que es el objeto que define de forma estructurada las acciones que el usuario desea que Access realice en respuesta a un evento determinado. Y por último, tenemos
los módulos, que contienen procedimientos personales que se codifican utilizando Visual Basic. Para el que no sepa qué es Visual Basic, este es un lenguaje de programación dirigido por eventos, desarrollado por Alan Cooper para Microsoft. Registro y campo. Aquí veremos las definiciones de ambos y en pantalla un ejemplo. ¿Qué es registro? Un registro es toda la información de un elemento que se almacena en un archivo o tabla de la base de datos, como por ejemplo el conjunto de datos que incluye la matrícula, el nombre, la carrera, el semestre, la edad, entre otras cosas. Por otro lado, un campo es la unidad básica de entrada de datos de un registro. Para definir un campo, en primer lugar, debe darle un nombre. Luego, seleccionen las opciones que determinen cómo el campo interpreta, introduce, calcula, almacena y muestra los datos. Como pueden ver en pantalla, un ejemplo de registro y campo es ese. Y pasamos al siguiente tema llamado archivos. ¿Y qué es un archivo? Pues aquí te lo explico. Un archivo es una secuencia de bytes que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. Ejemplo de un archivo, pues si tenemos una carpeta vacía en nuestro ordenador, dicha carpeta la podemos llenar de diferentes tipos de archivos. Nombres de archivos. Un nombre de archivo, o más conocido como file name en su idioma inglés, es el nombre con el cual se identifica un archivo informático almacenado en un sistema de archivos. Este nombre de archivo puede incluir algunos de los siguientes elementos, como lo pueden ser el servidor, dispositivo de la red informática donde se encuentra el archivo. También se puede encontrar el dispositivo o drive de hardware, el nombre base del archivo, entre otras cosas. Como tipos de archivos, podemos encontrar de texto, de imagen, de video, de ejecución o del sistema, de audio, de archivo comprimido, de lectura y de imagen de disco. Dentro del texto se encuentran el TXT, el documento, entre otras cosas. De imagen podemos encontrar el JPG, GIF, entre otras cosas. De video se pueden encontrar el AVI, el MP4, etcétera. Del sistema, el EXE, BAT, entre otros. Del audio, MP3, WMA, entre otros. De archivo comprimido, el zip, el RAR, entre otros. De lectura, el PDF, ebook, entre otros. Y de imagen de disco, MDS, IMG, entre otros. Modo de acceso de los archivos. Los tipos de accesos más utilizados para manipular los archivos son acceso indexado, acceso secuencial, acceso directo y por último el acceso secuencial indexado, el cual es el más utilizado por dichos sistemas de organización de archivos ya que tiene el mejor rendimiento. Y como último tema tenemos las unidades de almacenamiento. ¿Qué son las unidades de almacenamiento? Pues una unidad de almacenamiento es un dispositivo de lectura o escritura de datos digitales. Generalmente, estos son capaces de guardar archivos de manera permanente, aunque también están diseñados para poder eliminar y gestionar los archivos que se almacenan en él. Un ejemplo de esto. Pues en mi teléfono puedo entrar al almacenamiento para gestionar mi espacio y puedo eliminar cualquier tipo de archivo en él. Y también pues puedo guardar cualquier tipo de archivo en mi almacenamiento. Tenemos los bits, byte, carácter, el kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Comenzamos con bit. ¿Qué es un bit? Pues bit es un dígito del sistema de numeración binario que se representa con dos valores,
que son el 0 y el 1. Esta es la unidad mínima de informática y se calculan normalmente en conjuntos. Así tenemos 8 bits, 16 bits, 32 bits, entre otros. Byte es la unidad de información de base utilizada en computación y telecomunicaciones y está compuesta por un conjunto ordenado de 8 bits. Como carácter, los ordenadores pueden representar a un número finito de caracteres, los cuales se corresponden con los símbolos más usados para escribir por nosotros los seres humanos, que se clasifican en letras minúsculas y mayúsculas del abecedario, en caracteres especiales y gráficos y en caracteres de control, ya sea el salto de línea o el tabulador horizontal. Tenemos el kilobyte, que es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el KB y equivale a 10.000 bytes. Tenemos el megabyte, que es el nombre de una unidad de información cuyo símbolo es el MB, equivalente a 1.000.000 de bytes. Por penúltimo, tenemos un gigabyte, que es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el GB, equivalente a 1.000.000.000 de bytes. Y por último, tenemos un terabyte, cuyo símbolo es TB y es igual a 1.000 gigabytes y precede a la petabyte unidad de medida. Gracias por su atención en este video, espero que les haya gustado mucho. Si fue de su agrado, espero que le den un like y que me dejen en los comentarios cuál fue el tema más interesante para ustedes y el que más les gustó. Este es tu canal para saber sobre el mundo de la tecnología. Espero que te guste, suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós.